Concluimos este segundo bloque con el señor Klaus Ellers, llegado desde Alemania. Tras unirse a la gran familia de la automoción del grupo Daimler en 1997 y tras su nombramiento como asistente ejecutivo del vicepresidente de Tecnologías de Ingeniería y miembro del Consejo de I+D de Mercedes-Benz, fue designado director de Investigación y Tecnología. Fue nombrado director de Estrategia de Mercedes-Benz Cars en enero de 2014 y también lidera la estrategia de cumplimiento de todo lo relacionado con la economía del combustible en todo el mundo. El señor Ellers va a centrar su intervención en los retos que plantea la movilidad del futuro. Movilidad conectada, autónoma, compartida, eléctrica, oportunidades y retos de la conducción autónoma. Adelante, señor Ellers. Thank you very much. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Muchas gracias. Saludos desde Alemania. Lamento hablar en inglés, pero mi español es malísimo. Me gustaría pensar en el futuro y cómo la conducción autónoma puede cambiar la idea que tenemos de movilidad actualmente. Me gustaría presentar un breve vídeo para comenzar. Bien, la seguridad y la responsabilidad siempre han sido la base de nuestra marca y por eso, obviamente, somos muy apasionados a la hora de trabajar estos dos aspectos. Estos cambios que nuestra sociedad está sufriendo actualmente, esos aspectos sociales, esas políticas que van variando, desde luego nos afectan a todos, van muy rápido. Y están transformando el modo en que pensamos y las oportunidades existentes en cuanto a movilidad. Nosotros nos centramos en 4 tendencias principales: la conectividad como tal, la movilidad autónoma, de la que hablaré, la movilidad eléctrica sin emisiones y tiene que ver con la responsabilidad y, desde luego, servicios compartidos. De hecho, yo creo que la clave sería la combinación de estos 4 elementos, pero veremos cómo van las cosas en los próximos años, porque yo creo que todo esto se va a mezclar entre sí y, sobre todo, la conducción autónoma es una tecnología que, desde luego, afectará a las otras 3 tendencias y ayudará mucho a la sociedad y a la movilidad en general. Por aportar un marco, a un contexto a lo que significa la movilidad autónoma, pues hablaría de que actualmente en nuestros coches, en nuestros vehículos, tenemos sistemas de ayuda a la conducción que apoyan esa conducción y cubren nuestras necesidades de conducción. Pero obviamente siempre se centra en el control por parte de la persona que conduce, que tiene prioridad. Esa sería la primera versión. La otra versión sería el control o ceder ese control de la persona, del conductor, a algo que esté operando, que esté ayudando a la conducción, pero que ya no sea una conducción centrada en el ser humano, ¿no? Aquí tenemos los distintos niveles de autonomía.
Porque hay veces que nos confundimos con estas cosas. Hablamos de sistemas autónomos a partir del nivel 3, 4 y 5. Serían distintos niveles de autonomía y que diferencian en las distintas necesidades entre las necesidades de los conductores. En primer lugar, se apoya la conducción por parte de una persona. Todavía necesitamos que haya una persona ahí que tome las riendas de la situación. El nivel 4 implica un gran nivel de autonomía. El sistema autónomo va a llevar a cabo la mayor parte de las tareas y no se espera que el conductor pues tome las riendas. Y el nivel 5 sería una autonomía total, serían coches totalmente robóticos, robotizados, que no necesitan de una persona al volante, simplemente por contextualizar un poco y porque sepamos que estamos hablando de estos niveles 3, 4, más o menos, porque los desarrollos de los próximos años van a ocurrir en esos niveles. El nivel 5 todavía, bueno, pues nos queda un poquito lejos. Bien, la movilidad autónoma también debe permitirnos mejorar la seguridad, porque vamos a lograr un sistema más eficaz que el actual y vamos a poder optimizar el flujo del tráfico, especialmente en áreas determinadas. Esta movilidad también tiene que reflejar los cambios demográficos que se van produciendo y va a permitirnos utilizar mejor los datos. Me gustaría dar aquí 4 ejemplos. Hemos hablado ya mucho sobre seguridad. A todos nos apasiona muchísimo la reducción del número de accidentes y de las víctimas de los mismos. La semana pasada en Estados Unidos me dijeron que en 2016 allí hubo 1,2 millones de conductores que habían consumido alcohol o drogas, ¿no? Y que fueron pillados infraganti. Esto aumenta el riesgo de que se produzca un accidente. No causa el accidente como tal, obviamente, pero eso es algo que se puede trabajar fácilmente, entre comillas. Hablemos también de movilidad. Queremos, obviamente, mejorar nuestra movilidad para que... Y además tenemos que pensar en esos grupos de personas que tienen dificultades. Esta mañana ya lo hemos comentado, en las áreas rurales de Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que nos animan a desarrollar esa conducción autónoma porque les va a ayudar mucho para, por ejemplo, acudir a una cita al médico, que ahora no es algo que ahora no pueden hacer a partir de esas áreas más rurales del país. Hablemos de comodidad. Se trata de disfrutar conduciendo sin preocuparnos, sin que se convierta en un embrollo conducir. Vamos a disfrutar, vamos a ir a trabajar, vamos a disfrutar, vamos a relajarnos. Y desde luego estamos seguros de que la conducción autónoma está aquí, va a llegar y va a quedarse realmente. Va a formar parte de nuestra vida diaria y que además nos va a ayudar. Estamos seguros de ello. La autonomía de los coches tiene que ver con distintos factores. Y tiene su complejidad, porque necesitamos que el coche sea capaz de detectar, de entender, de interpretar la situación que le rodea. Y para ello necesitamos distintos sensores, necesitamos distintas formas de obtener información. Cada dispositivo va a tener su parte buena y su parte mala. Tenemos que interpretar la situación a través, por ejemplo, de cámaras, pero las cámaras durante el día están muy bien, sobre todo en el lateral. Los radares funcionan muy bien a la hora de darnos información a larga distancia o diferencias de velocidad. El sistema LIDAR es muy bueno para posicionar, ubicar un objeto también de manera lateral. Entonces, si combinamos todos estos elementos, todos estos dispositivos, vamos a poder interpretar mejor la situación. Y los mapas son el siguiente paso a dar, ¿no? Que nos van a permitir distinguir y saber
perfectamente y claramente dónde está el coche. Esta es una parte de la moneda, de la tecnología, de la técnica. La otra parte sería que tenemos que saber a ciencia cierta que nuestro coche está haciendo su trabajo y está haciendo cada cosa en su momento. Para lograr situaciones de seguridad necesitamos, por ejemplo, 2 fuentes de energía independientes, de comunicación independientes por si falla una. Necesitamos sensores redundantes, replicados o duplicados que permitan que si uno falla funcione otro, y también necesitamos que funcione bien la dirección, el frenado, el sistema de frenado, etcétera. Todo eso son componentes críticos a nivel de seguridad, y para lograr la conducción autónoma tenemos que subir todo esto a un nivel mayor, mejor, como digo. Y gracias a todo eso vamos a garantizar que el coche reaccione en la manera en que tiene que hacerlo, incluso en un caso de emergencia, incluso si el sistema falla, porque tenemos un sistema de seguridad adicional, duplicado. La interpretación de la situación es muy compleja. Tenemos el radar, el LIDAR, la cámara. Vemos que vamos a obtener mucha información. ¿Cómo vamos a entender esa situación? La inteligencia artificial nos va a ayudar, nos va a guiar en ese proceso. Vamos a combinar toda esa información, fusionarla y luego analizar qué vamos a hacer, qué hay que hacer. Vamos a hacer un plan de maniobra que nos va a permitir saber a dónde hay que llevar el coche, hacia dónde tiene que ir. Estamos desarrollando un sistema que nos ayude a ello, porque es un elemento crítico, una parte crítica de todo este proceso, la maniobra que hay que realizar en un caso de emergencia. Hemos desarrollado unos procedimientos de validación, de simulación, para asegurarnos de que estos sistemas funcionen. La primera fase del desarrollo es esa simulación. Se prueban los nuevos componentes para asegurarnos de que la tecnología que estamos desarrollando funcione en las situaciones en las que debe funcionar. Y bueno, luego obviamente necesitamos personas que sepan conducir muy bien los coches, validen todos estos sistemas. Aquí tenemos al doctor Zetze, que desde luego es una persona que sabe lo que se hace. 2 cosas sobre la conducción autónoma que me parecen muy importantes. Una, el coche como tal siempre debe ser capaz de moverse, desplazarse en una situación. Por eso tenemos tantos sensores en el coche, de hecho, porque nunca se sabe cómo va a desarrollarse una situación. El coche tiene que interpretarla por sí mismo. Eso es muy importante para garantizar la seguridad. Por otra parte, los beneficios, las ventajas de saber o conocer situaciones potenciales antes de tiempo, con antelación, es positiva. Por ejemplo, las luces de los sistemas de gestión del tráfico o vehículos de emergencia, como vehículos de la policía o ambulancias. Tener información al respecto nos da más capacidad de reacción ante una situación determinada. Por lo tanto, la conectividad como tal y esa capacidad de que el entorno hable con el coche y el coche hable con el entorno es desde luego crucial, diría yo, en todo este proceso. Obviamente esto requiere distintos elementos o exige muchas cosas en la infraestructura. Por ejemplo, los teléfonos móviles de 3G, 4G no permiten una conducción autónoma por la latencia, es decir, el tiempo entre que se envía una señal y se recibe una información es demasiado largo aún para una situación de emergencia en la conducción. Por lo tanto, apoyamos mucho ese nuevo estándar de comunicación que se está promocionando ahora, que es el 5G, que reduce mucho esa latencia, ese tiempo, y nos permite transferir más rápidamente los datos, la información entre el coche y su entorno. Porque eso va a ayudar mucho, desde luego, a interpretar la situación y también luego a reaccionar rápidamente con esa información que se recibe del exterior.
Ya se nos ha hablado desde el Ministerio Fiscal, como se nos ha dicho que bueno, lo legal puede ser muy complejo y en este caso aún más, porque obviamente vamos a tener que cumplir la legislación sobre seguridad vial, nuestros procesos de homologación, de seguros, etcétera. Y también tenemos que tener en cuenta el Código Penal. ¿Quién es responsable, no? En un coche autónomo, ¿es el conductor, el constructor, el fabricante, mejor dicho, o el que ha desarrollado el sensor que igual falla, no sé, el que ha hecho el trazado de esa carretera? Esa es una cuestión bastante compleja desde el punto de vista legal. Y por supuesto hay que tenerla en cuenta a todos los niveles. En Estados Unidos, en Europa, se están planteando si se puede funcionar, si se puede aplicar actualmente una conducción autónoma. Bueno, hay que hacer muchas pruebas antes, se están llevando a cabo a nivel de fabricantes muchas pruebas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y desde luego se llega a la conclusión de que bueno, todavía no hay una definición clara de quién sería responsable en el caso de un accidente en un coche que se condujera de manera autónoma. Todavía no está definido nada de esto y yo creo que sí que esto es algo que va a llegar según se vaya aplicando la tecnología en el mercado en el futuro. Yo creo que esta tecnología nos va a permitir dar un salto enorme en nuestro desarrollo en la industria automovilística. Yo creo que es un salto enorme, un cambio enorme que va a permitirnos lograr un flujo de tráfico más seguro y más responsable, sea en un entorno urbano o sea en un entorno rural. Hemos hablado del diálogo esta mañana. Es cierto que es importante dialogar entre todas las partes. Es extremadamente necesario hacerlo porque se trata de un tema muy complejo que no afecta únicamente a una parte, no solamente al fabricante ni al legislador. Tenemos que estar todos en el mismo barco y eso es lo que añade complejidad al asunto. No obstante, creemos que merece la pena y desde luego creemos que la movilidad en el futuro pasará por una conducción autónoma. Muchas gracias por su atención.